sobre todo porque la gran mayoría son expertos en el área que les dieron las clases, ¿no? Entonces es gente que se dedica al 100% de su tiempo para específicamente ese grupo que les tocó impartir la clase y pues también pues todos ellos forman parte del equipo y de la práctica médica grupal de genética dentro del ABC y que seguramente pues les van a servir tanto de referencia para algunos otros casos, pero sobre todo para que ustedes pudieran aprender de los mejores, ¿no? Entonces creo que es una bendición y una ventaja que de por sí no todos los cursos y no todos los grupos de medicina a nivel nacional tienen clases de genética, pues mucho menos tienen la posibilidad de tener clases con gente tan preparada en los temas que vimos, ¿no? Yo creo que la genética, ahora sí que hoy por hoy, ha sido mucho más, quiero decir, valorada desde el tema, desde el punto de vista incluso de la pandemia. Eh, la, la, la posibilidad ahora de poder hacer diagnósticos genéticos con las nuevas estrategias de secuenciación y con los nuevos métodos biomoleculares, pues permite que pues cada vez más sea una práctica y sean pues ya pruebas que se toman de rutina y que seguramente a ustedes les tocarán cada vez más poder llegar a hacer diagnósticos moleculares muy precisos, desde cosas tan obvias y tan como son las cromosomopatías, hasta en cosas pues ya muy, muy específicas, hablando de tanto de errores innatos del metabolismo, trastornos de diferenciación sexual, y pues lo que vieron últimamente, ¿no? Lo de cáncer, que yo creo que pues esas son de las áreas que más crecimiento tienen y pues de lo que está enfocada la medicina personalizada para ir guiando los manejos de los pacientes de acuerdo al tipo de tumores que tenemos, ¿no? Pues para poder llegar a todo esto, tenemos que tener muy claras y cuáles son las bases, ¿no? El objetivo del curso es que ustedes pues dominen al menos desde el punto de vista de las bases de la herencia clásica, ¿no? Y las leyes de Mendel desde el punto de vista de la herencia autosómica dominante, recesiva, las ligadas al X, la herencia multifactorial y las alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, eso es lo más importante y cada una de estas, pues podemos irlas ampliando y detallando de acuerdo a todo lo demás. Entonces, quiero partir primero, pues después de este preámbulo muy breve, si alguien tiene alguna duda en concreto o si quieren que veamos en términos generales, como un resumen de lo más importante y después nos vamos a las dudas puntuales. Sí, doctora, sí, un resumen y luego se llaman las dudas. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, que esa parte pues yo se las di, es con respecto a los niveles de compactación de la cromatina. Entonces hay que recordar que nosotros pues tenemos nuestros cromosomas, que al final pues traen toda la información que dice cómo estamos hechos dentro de los genes, y estos cromosomas se van a compactar en la fase de metafase, en la mitosis, y en la fase de meiosis 1, es cuando se lleva a cabo la recombinación y también el intercambio de material, ¿no? Pero entonces estos cromosomas van a ser visibles en mitosis, en la fase M, en la subfase de la metafase, ¿no? Justamente por eso se llaman cromosomas en metafase. Y estos cromosomas en metafase son el mayor nivel de compactación. Si nosotros empezamos a tratar de desenredar esta hebra, ¿no? Que esta es la doble hélice que nos había hablado Watson y Crick y Jocelyn, Franklin, en Rosalind, perdón, Rosalind Franklin. Entonces, con esta doble hélice sabemos que se va a ir enrollando, ¿no? En estos nucleosomas, que es el primer nivel de compactación. En estos nucleosomas vamos a tener 2,5 vueltas de esta doble hélice y vamos a tener nuestro DNA de unión. Entonces, después, estos nucleosomas también se van a agregar y se van a unir y van a formar el octámero, ¿no? El octámero de histonas. Y van a formar esta fibra que se llama fibra de 30 nanómetros, que sería el segundo nivel de compactación. Posteriormente, esta fibra se va a fijar a estas proteínas de andamiaje y vamos a empezar a formar estas asas
y después esas asas van a ir formando, a su vez, hasta llegar a formar el cromosoma, ¿sale? Que es como el máximo nivel de compactación que se ve en metafase. Hay ocasiones que nosotros podemos pedir un cariotipo en donde estamos en fase de vías de compactación. Recordemos que la primera fase, que es esta parte, la primera fase de mitosis es la profase. Si yo tengo cromosomas un poquito en la fase entre profase y metafase, se llama prometafase. Y en esta fase de prometafase, digamos que no están tan compactados, están un poquito más abiertos, no tan abiertos como en profase, y en esa fase yo puedo ver a lo mejor de lesiones y pérdidas un poquito más grandes. Sin embargo, pues a veces están como una maraña y es muy complicado verlos, y necesito que estén un poquito más compactados para que se vean perfectamente bien. En realidad, cuando uno pide un cariotipo, lo que estamos viendo son cromosomas en metafase, ¿sale? Después viene la fase de anafase, que vamos a jalar a través de los microtúbulos a cada una de estas que serían cromosomas homólogos a sus polos, y una vez que están en sus polos, vamos a tener esta división celular, y con esta división celular ya vamos a tener dos células hijas, ¿no? Entonces recuerden que pues esto todo está ocurriendo en mitosis. Cuando nosotros solicitamos un cariotipo, vamos a necesitar células que se estén dividiendo, y por lo tanto necesito estimular el ciclo celular, estimular la mitosis con un mitógeno, que justamente así se llama, que lo que van a estimular es, estimulan la ciclina D, ¿sí? Porque es la ciclina que inicia esta parte de la estimulación y del ciclo celular, para pasar de la fase de interfase a la fase de mitosis. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy Sí, bien. doctora. Entonces, recuerden que los cromosomas van a estar divididos y los vamos a clasificar de acuerdo a su posición. ¿Dónde está posicionado el centrómero? ¿Sí? Y dónde está posicionada y cómo está distribuida la cromatina. Entonces recuerden, las bandas claras son eucromatina, ¿sí? Y las bandas oscuras son heterocromatina. Y cuando tenemos el centrómero, entonces el centrómero nos va a permitir diferenciar el brazo corto del brazo largo, y a su vez podemos empezar del centrómero para arriba, digamos, van a ir las regiones, y del centrómero para abajo igual, ¿no? Entonces podemos hablar de la región 1, de la región 2, de la región 3 y la región 4, y del brazo corto igualmente la región 1, la región 2 y la región 3. Y a su vez vamos a tener las bandas. ¿Qué banda es dentro de esta región? Y las subbandas. Entonces digamos que es como la dirección que puede tener un cromosoma. Muchas veces cuando nos referimos a un gen, decimos dónde está localizado. Por ejemplo, decimos el gen FGFR3, que es causante mutaciones de la acondroplasia y de la hipoacondroplasia, está en el brazo corto del cromosoma 4, ¿sí? En la banda 1, subbanda 6, ¿sale? Que sería 4p16. Y entonces podemos referirnos a la dirección, digamos, de dónde están localizados estos genes, y eso se llama locus, ¿sale? Cuando hablamos en plural de locus, se dice los. Los niveles de resolución, como les comentaba, va a depender de la cantidad de compactación que tengan. Entonces, vean la diferencia de bandas que podemos ver en un cromosoma que tiene 400 bandas de resolución a un cromosoma que tiene 850 bandas. Cuando decimos que tiene 850 bandas es cuando nos referimos que está en prometafase. Y cuando decimos que está entre 400 y 550 es cuando los vemos en metafase. La verdad es que ver cromosomas así tan largos es complicado, sobre todo porque piensen que es como algo en tercera dimensión. Entonces, no sé si recuerdan cómo se hace un cariotipo, pero les platico. Nosotros tomamos sangre de un paciente, esa sangre se pone a cultivar con temperaturas y que están a 37 grados como si estuvieran dentro del cuerpo, y se le ponen diferentes mitógenos para estimular el crecimiento y para estimular la proliferación celular. Yo luego tengo que detener esas células, tengo que evitar que se vayan los cromosomas a anafase y a
ya telofase y lo hago a través de ponerles colchicina. La colchicina es un inhibidor del uso mitótico. Recuerden que la colchicina se da sobre todo para los pacientes que tienen gota, ¿no? Que tienen hiperuricemia, que tienen ataques de gota. Entonces yo voy a dar un inhibidor de los microtúbulos y una vez que doy ese inhibidor, los cromosomas, pues aunque se quieran separar, pues no tienen estos microtúbulos que los pueden separar o que pues los pueden jalar y yo detengo esa fase del ciclo. Después voy a poner soluciones hipotónicas, que ustedes recuerden eso en la prepa y en el kinder con respecto a las membranas y a la ósmosis. Entonces va por un medio que está hipotónico a una célula que está hipertónica, va a entrar esta solución hipotónica para tratar de regular la concentración y entonces esas células se van a hinchar, van a quedar completamente turgentes. Que cuando yo hago caer una gota de esta solución llena de células que están turgentes, pues entonces esas células se van a romper al ponerse en contacto con la laminilla y una vez que se rompen, vamos a tener estos cromosomas dispersos, ¿no? Entonces yo siempre les explico a mis alumnos que es como tener unos palillos chinos. Y esos palillos chinos, al momento de que están completamente en una célula, yo los dejo caer, pues se van a esparcir como sea, ¿sale? Y entonces piensan que si esos palillos chinos están muy, muy larguitos, pues se pueden enredar entre ellos y es muy difícil que se puedan ver. Entonces necesitas que estén suficientemente compactados para que sean visibles y que podamos hacer diagnóstico, pero que estén ahora sí que en la fase en donde yo pueda ver la mayor cantidad de bandas. Entonces, un estudio más o menos bien hecho está en regular en 550 bandas, donde yo alcanzo a ver pues estas regiones, ¿no? Condensadas y no condensadas, ¿sí? Y una parte importante es que pues cada uno de estos cromosomas va a tener pues un patrón de bandas especial y por eso es que los citogenetistas es como saber si un rompecabezas de memoria, ¿no? Pero ese rompecabezas lo puedes tú ver de cabeza, volteado, como sea, aplastado, señalado, por ejemplo, pues uno sobre otro, y tienen la capacidad de poder detectar cada uno de estos cromosomas, ¿sale? Entonces, por eso es que no se lee una sola célula. Para dar un resultado de un cariotipo convencional, pues más o menos se tienen que leer entre 20 y 30 células distintas para que tengamos la posibilidad de no, o de poder detectar un mosaico. ¿Quién me dice que es un mosaico? Son dos líneas celulares en una misma persona. Exacto, ¿no? Entonces es una línea celular distinta o más de una línea celular en un individuo y para yo poder detectar que se trata efectivamente de otra línea celular, pues necesito leer una cantidad de células pues más o menos significativa para que podamos decir que no se trata o que no se tiene un mosaico. El punto de corte de cuántas células hay que leer, pues varía un poco de los estándares de cada laboratorio. Se dice que más o menos leyendo 30 metafases tenemos un valor de confianza del 95%. Todavía, habiendo leyendo 30, se pueden escapar algunas. Entonces, para, por ejemplo, el síndrome de Turner, que el 50% de los casos no se tratan de monosomías X, conviene pedir más células leídas, ¿sale? Y entonces se pueden leer entre 50 a 100 células. Si ustedes están con una paciente con síndrome de Turner, siempre hay que solicitar que se lean más metafases para poder descartar que se trate de un mosaico, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta parte también me parece muy importante. Entonces, uno de cada 150 individuos va a tener una translocación. Ustedes piensen en sus sesiones en la UNAM o en sus clases o estando ahí en rectoría, vean a su alrededor y uno de cada 150 va a tener una translocación balanceada. Entonces, esto nos favorece a que las parejas puedan llegar a ser infértiles, a que tengan abortos, a que tengan pérdidas o que nazcan bebés que tienen algún problema. A esto sumámosle que el 10% de los espermatozoides van a estar anormales y el 25% de los ovocitos. Por eso es que más o menos el 50% de todos los embarazos llegan a ser abortos. ¿Sí? Ahora, nosotros siempre que asesoramos a una familia o a una pareja, tenemos que partir para
alteraciones que tienen que ver con cromosomas con la edad de la mamá, ¿sí? El punto de corte estadístico, y es un poco arbitrario, son los 35 años, ¿sí? Pero eso no significa que una mujer de 20 no tenga un riesgo de tener un bebé con síndrome de Down, ¿sí? Entonces pensemos, una mujer de 20 años, ¿sí? Si se embaraza, tiene un riesgo prácticamente de 1 en 1000 de tener un bebé con síndrome de Down. En cambio, una mujer de 35 años tiene un riesgo de 1 en 250. Pero una mujer de 40, ya imagínense que en esa tómbola de pelotitas blancas y negras, en donde teníamos eh, 250 pelotitas negras y una blanca, pues aquí a los 40 años, de esas 250 que teníamos a los 35, ya solo nos quedan 68 y cada año vamos perdiendo pelotitas negras, ¿sale? Es una mujer, por ejemplo, de 45, tiene un riesgo casi de 1 en 10 de tener un bebé con síndrome de Down. Por eso es que la edad materna depende si vamos a presentar cromosomopatías o no, ¿ok? Aquí están puestas estas tablas de trisomía 21, 18 y 13, porque son las tres que son compatibles con la vida, ¿sí? Y de hecho, es una tabla muy famosa que fue creada por el doctor Nicolai. No sé si alguno de ustedes ya vio ese programa en Netflix que se llama Los Haces del Bisturí. Si no la han visto, a ver si en mi fin de semana, que estén más tranquilos, la pueden ver. El capítulo 1 habla sobre justamente cirugía fetal y es cosas que tienen que ver con gemelos, no les quiero arruinar el capítulo, pero el que sale en todo ese capítulo es el doctor Nicolaides, que es un doctor griego que trabaja en Londres y tiene pues toda esta investigación de cuáles son los riesgos de acuerdo a la edad. Y la verdad es que el capítulo está súper bonito, ¿sale? Acuérdense que las alteraciones cromosómicas las podemos dividir en alteraciones numéricas y en alteraciones estructurales. Entonces, ¿qué sería una triploidía? ¿Quién me dice? Pues que en vez de tener 23 cromosomas, tiene el triple, que serían 69, ¿no? Pero acuérdense que no tenemos 23 cromosomas, tenemos 46 cromosomas. 23 que heredamos de mamá y 23 que heredamos de papá. Entonces, en este paciente, que es un aborto, en lugar de tener 48 cromosomas, tenemos 69 cromosomas. Y este tipo de alteración numérico, ¿cómo se llama? Pueden ser euploidías o pueden ser aneuploidías. Las euploidías son aquellas que son múltiplos del número haploide, ¿sale? Y las aneuploidías es cuando solamente le falta o le sobra un cromosoma, ¿sale? Entonces, cuando yo hablo de una triploidía, es una euploidía, ¿sí? ¿Y por qué puede ser causada una triploidía? ¿Quién me dice? Por una participación. Sí, Gabriel. Nada más Debe ser regalar. por un efecto de no disyunción bueno, al momento de la separación en los gametos. Una no disyunción causa aneuploidías, pero aquí estamos hablando de una triploidía. Entonces, ¿cómo sería, Cassandra? ¿Podría ser cuando un óvulo es fecundado por dos espermatozoides? Exacto, eso se llama dispermia y es la causa más frecuente de euploidías, ¿sale? Entonces, acuérdense, las euploidías eu de verdadero, pueden ser o triploidías, como esta, o tetraploidías. Y entonces, en lugar de tener 69 cromosomas, tendríamos 92.
¿Y cómo se formaría una tetraploidía? Rubí. Sería muy poco probable que hubiera una fecundación con 3 espermatozoides al mismo tiempo. Lo que ocurre, y por contestar la pregunta que era un óvulo que se fecundara por 2 espermatozoides, normalmente es que es un espermatozoide que tiene 2 cabezas, ¿sí? Que no se dividió correctamente en la fase de meiosis y que entonces es un espermatozoide que no se dividió bien su núcleo, ¿ok? Sí puede llegar a pasar que se fecunden 2 espermatozoides a la vez, pero en realidad es más bien porque ese espermatozoide tenía 2 cabezas. Y entonces las tetraploidías en realidad ocurren porque hay una duplicación, o sea, es un evento posmitótico. Hay una duplicación de ese óvulo y espermatozoide que se fusionan y forman 46 cromosomas, duplican su información para hacer su primera mitosis y en lugar de dividir su citoplasma, no lo dividen. Y entonces tenemos una tetraploidía, ¿sale? Después tenemos las alteraciones estructurales de los cromosomas. ¿Esto qué sería? Entonces, ¿se acuerdan que dentro de los cromosomas, que esa clase se las dio la doctora Mónica, podemos tener deleciones, duplicaciones, microdeleciones, microduplicaciones, translocaciones balanceadas, podemos tener anillos, podemos tener inversiones, podemos tener como material adicional que no sabemos de dónde viene. Entonces, si se dan cuenta, esta bandita oscura que está aquí, que acabo de pintar, es la última bandita oscura de aquí. Pero aquí está teniendo material adicional este cromosoma 3, que yo no sé de dónde viene, ¿sí? Y entonces aquí podríamos también decir que se trata de una inserción. Existe material adicional en el brazo corto del cromosoma 3, que no sabemos qué es. Porque digo, los citogenetistas son muy buenos, pero 2 banditas obscuras y una bandita clara, pues por ejemplo, esto podría ser esto, ¿no? O esto que está aquí podría ser, por ejemplo, esta región de aquí. Entonces, muchas se podrían parecer y no tienen tanto, pues ahora sí que se pueden aproximar si es que en realidad ese fragmentito como buenos observadores y ahora sí que hacen como sus rompecabezas, pueden decir esta pieza se parece a, pero no es exactamente exacto y por lo tanto requeriríamos un estudio molecular para poder confirmar de qué se trata, ¿no? Y entonces, ¿qué estudio molecular le pedirían a un paciente que tiene esa alteración a nivel del cromosoma 3? ¿Cómo vamos a poder saber de qué se trata? ¿Quién me dice? O ya lo mandamos a su casa, así le decimos, tiene algo que no sé qué es, señora, hay una alteración y pues usted regresa. ¿Microarreglos? ¿Qué es un microarreglo? ¿Quién contestó? Porque no vi cómo se prendiera la cámara. ¿Adriana? Vamos a dejar esa pregunta pendiente, ahorita vamos a llegar a ella. Y entonces, ¿qué tipo de alteración cromosómica sería esta? No veo que hagas esto. Trisomía. Es una trisomía 21 o síndrome de Down. Pero si yo les digo, ¿qué tipo de alteración cromosómica? ¿Qué me dirías, Gabriel? Una aneuploidía. Es una neuploidía. ¿Sí? Porque no es un número exacto del número haploide, ¿sale?
Es una aneuploidía. Y pues en este caso sería de las más frecuentes, que sería un síndrome de Down. Igualmente aquí es una trisomía 18, que sería un síndrome de Edwards. Y aquí una trisomía 13, que sería un síndrome de Pato. Entonces vean cómo no están perfectos así derechitos los cromosomas. De verdad que lo más fácil que se me ocurre pensar es que se trata de unos palillos chinos. Piensen que todos están llenitos ahí en esta célula que está hipertónica. Al momento en que caen, pues pueden caer unos con un bracito doblado, otros estirado, y entonces, pues cada una de estas escogen los que están más derechitos, pero pues, a veces es imposible que todos estén perfectos para tomar la fotografía y hacer este tipo de informes o de reportes. Y luego, pues yo les había dicho que uno de cada 150 individuos podía tener una translocación. La translocación más frecuente es la 13-14, ¿sale? Y vean cómo se ve. Si se dan cuenta, aquí tengo un cromosoma 13, aquí está su centrómero, y vean estas dos banditas oscuras, son estas dos de aquí. Luego tengo una gris un poquito más clara, que es esta, una banda, una región eucromática, una banda oscura, muy oscura, una bandita gris, que es esta de aquí, y luego abajo. Y entonces es exactamente el cromosoma 14 que está pegado con un 13. Si se dan cuenta, no le falta ni le sobra información, solamente está mal acomodado, es decir, está pegado porque ahí hay DNA alfa satélite, ¿no? ¿De qué está conformado el satélite de los cromosomas acrocéntricos? ¿A qué me refiero con los satélites? ¿Quién me dice? Como el número, bueno, a los nucleótidos o a los aminoácidos. No, recuerden que los cromosomas, todos estos se van a dividir de acuerdo a dónde está posicionado el centrómero, ¿sale? Y entonces tenemos unos que son metacéntricos, que está justo a la mitad. Hay otros que el centrómero, si se dan cuenta aquí, está más hacia una esquina. Estos se llaman submetacéntricos. Y aquellos cromosomas que en lugar de tener un brazo corto, tienen estas regiones que se llaman satélites, se llaman cromosomas acrocéntricos. A de sin brazo corto, ¿sale? ¿Cuáles son los cromosomas acrocéntricos? El 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Y entonces, lo que hay en los centrómeros de los cromosomas, perdón, en el brazo corto, los cromosomas acrocéntricos, son regiones que son repetidas, ¿sale? Y esas regiones repetidas se pueden equivocar. Y como son repetidas, pues se pueden aparear unas contra otras, y así es como se llevan a cabo estas translocaciones. Estas translocaciones con los cromosomas acrocéntricos se llaman también translocaciones robertsonianas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de cromosomas, ¿dónde está localizado el centrómero? Que están conformados por DNA empaquetado, que se empaqueta, y lo que estamos viendo ocurrió en metafase y en mitosis. Ya les platiqué cómo se hace un cariotipo. A través del cariotipo podemos ver alteraciones numéricas y también alteraciones estructurales, ¿sí? Tienen que aprenderse cuáles son las numéricas, que en este caso vimos euploidías, que dentro de las euploidías están las triploidías y las tetraploidías, y dentro de las, después de las euploidías tenemos a las aneuploidías, que tenemos a las trisomías o a las monosomías, ¿sale? Y dentro de las estructurales, pues tenemos todas esas que ya les contaron, ¿no? Translocaciones, que pueden ser translocaciones con cromosomas acrocéntricos, que se llaman translocaciones robertsonianas, o translocaciones balanceadas, cuando estamos hablando de cualquier otro cromosoma que pierde un fragmento 1 y el otro es que se intercambian de posición. Todos estos que son portadores de translocaciones no presentan enfermedad porque no les falta ni les sobra información, pero tienen riesgo de que cuando están generando sus propios gametos, esta información, al tratar de recombinar, no recombine de manera adecuada, justamente porque la estructura está alterada, y entonces podamos tener monosomías parciales o trisomías parciales.
y así es como generamos niños con malformaciones, ¿sale? Y, y dentro de los cromosomas, entonces, las que son compatibles con la vida dentro de las numéricas sería la 13, 18 y 21. Ya vieron eso, tienen que saber el cuadro clínico más importante de los pacientes con síndrome de Down, con trisomía 13 y con trisomía 18. Así, a grandes rasgos, para síndrome de Down creo que no tiene ningún problema. Para trisomía 13 hay que pensar siempre en un bebé que tiene defecto de línea media, ¿sale? Que tienen holoprosencefalia, que es que no tienen separación entre los hemisferios cerebrales o los tálamos, pueden llegar a tener los ojos muy pegaditos o muy juntos, hasta el espectro donde está completamente junto, y eso se llama así el ser cíclopes, ¿sale? O el tener incluso la nariz un poquito más arriba, de que definitivamente nada se dividió, eso se llama probosis. Pero bueno, entonces los niños llegan a tener defectos de línea media, incluido el paladar hendido y cardiopatías, ¿sale? Pero siempre hay que recordar, un paciente que tiene microcefalia, que tiene holoprosencefalia porque no se dividieron los hemisferios cerebrales y tiene labio y paladar hendido, que puede ser trisomía 3, ¿sale? Que esa parte también ya la vieron. Los niños con trisomía 13 también pueden llegar a tener polidactilia. Y a diferencia, los niños con síndrome de Edwards o trisomía 18 son chiquitos, son pequeños, tienen restricción en el crecimiento intrauterino, tienen también cardiopatías congénitas bien importantes, la sobreposición de los dedos, que es clásica, ¿sí? Se sobreponen el segundo dedo sobre el tercero y el cuarto sobre el quinto, ¿sí? Entonces tienen esta manita así, que es muy, muy característica. Y el talón muy prominente que se llama talón en mecedora, ¿sí? Esto sí lo vieron, ¿verdad? Esos ya nos acordamos de todos estos datos clínicos. Sí. Muy bien. Entonces, de cromosomopatías, eso es lo más importante. Entonces, de las que tienen que estudiar es trisomía 13, 18, 21, y de los cromosomas sexuales, síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. En Turner, acuérdense que son niñas, es un cariotipo que normalmente es 45X y se perdió el segundo cromosoma, que es un cromosoma sexual. Puede ser un Y o puede ser un X. Sin embargo, como se perdió ese segundo cromosoma, todas las pacientes con síndrome de Turner van a tener fenotipo femenino. Y los pacientes que tienen síndrome de Klinefelter muchas veces pasan desapercibidos y ellos lo que tienen es un cromosoma X adicional. Ese cromosoma X adicional hace que estos pacientes tengan talla alta, lo vamos a ver ahorita un poquito más cuando veamos ligadas al X, y cuando tienen talla alta también pueden tener ginecomastia, pueden tener de distribución anormal de la grasa y pueden llegar a tener problemas en lectoescritura. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ahora, doctora. ahora vamos a repasar los postulados de la herencia mendeliana. Entonces, en la herencia autosómica dominante, recuerden que yo siempre voy a tener dos copias de cada gen, una que heredamos de mamá y otra que heredamos de papá. Para tener una enfermedad dominante, yo con que tenga una de las copias mutadas es suficiente para presentar la enfermedad, ¿sí? Ay, pensé que se me había ido la luz, perdón. Con que tenga una de las copias mutadas es suficiente para que se presente la enfermedad. Y entonces, las manifestaciones clínicas van a aparecer en cada generación, se heredan de padres a hijos, y se tiene un 50% de riesgo de haber heredado el rasgo. ¿Por qué el 50%? Porque yo tengo una posibilidad de heredar esta A mayúscula y otra posibilidad de heredar esta A minúscula. 1 entre 2 posibilidades es la mitad, entonces es el 50%.
Los miembros de esa familia que heredaron la A mayúscula que no genera la enfermedad van a tener un fenotipo normal y por lo mismo no lo heredan. ¿Ok? En cambio, aquellos que heredan la A minúscula, ¿sí? Van a presentar la enfermedad y esta presentación de la enfermedad va a ser independiente del sexo. Eso es lo que lo hace diferente a la herencia ligada al X. Aquí, hombres y mujeres tienen la misma posibilidad de heredar el cuadro clínico. Las enfermedades clásicas que tienen que ver con herencia autosómica dominante, pues son en general los síndromes de cáncer hereditario que ya acaban de ver. Este es el ejemplo más claro, sobre todo con retinoblastoma. Algunos tipos de cánceres tienen algo que se llama penetrancia incompleta. Por una participación, ¿quién me dice con respecto a la penetrancia? O sea, Yo, ¿de qué es la penetrancia? Sí. Pues es la probabilidad de que un gen presente cualquier nivel de expresión fenotípica. Ok, muy bien. Y entonces, cuando yo digo que el retinoblastoma tiene una penetrancia del 90%, ¿a qué me refiero, Andrea? Pues que el 90% de esas personas van a presentar el fenotipo. Exacto. Entonces, todavía hay un 10% que no lo presenta. Cuando hablamos de cáncer de mama y ovario hereditario, la penetrancia o la presentación de la enfermedad va a ser, no es del 100%. Y entonces, en esos casos, nosotros no hablamos de que en todos se van a presentar la enfermedad, sino que es dependiente un poco de la edad. Una mujer de 40 años tiene un riesgo más o menos como del 50% de presentar o 40 y tantos por ciento de tener cáncer de mama. Pero si esa misma mujer tiene 75 años, la probabilidad de que ella a lo largo de su vida presente el cáncer es cerca del 85%. Entonces, no todos los pacientes van a presentar cáncer, pero están en un riesgo incrementado de presentar. De todas maneras, ese riesgo se hereda de forma autosómica dominante, ¿correcto? A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con acondroplasia. En acondroplasia, recuerden que es la displasia ósea y la causa de talla baja por displasia ósea más frecuente, que son pues los pacientes que comúnmente les llamamos enanos o el enanismo, ¿sí? Ahora está muy famoso este actor de Game of Thrones, ¿sí? Todos ellos tienen acondroplasia. Sin embargo, el riesgo de que él herede la acondroplasia a sus hijos es del 50%, porque tiene penetrancia completa. Es decir, si yo tengo mutación en el EGFR3, tengo el 50% de heredarlo y de que mis hijos presenten esa enfermedad. ¿Ok? En acondroplasia, cerca del 98% son casos de novo, es decir, no hay antecedentes en la familia. Y una de las cosas que a la que se asocia es a la edad paterna avanzada. ¿Quién me dice por qué? A diferencia de lo que pasa con las alteraciones cromosómicas. Entonces, con las alteraciones cromosómicas estamos hablando de edad materna avanzada. Y con las alteraciones génicas de novo, casos únicos, estamos hablando de edad paterna avanzada. O sea, aquí hay que recordar un poquito que los varones están produciendo nuevos espermatozoides cada 64 días y en cambio las mujeres tenemos el mismo número de ovocitos dentro del ovario, simplemente que van madurando de manera diferenciada cada ciclo menstrual y pasan muchos años en espera de estimularse y de ser fecundados. Entonces, no es lo mismo un ovocito que espera 42 años en poder ser fecundado a un varón que está generando nuevos espermatozoides que tiene mayor probabilidad de equivocarse y generar mutaciones nuevas, ¿sale? Entonces, no es que la edad paterna avanzada, como esos, ya sé que ustedes ni lo conocen, yo creo, pero era muy famoso el Julio Iglesias que había tenido hijos hasta no sé cuántos años, que es el papá de Enrique Iglesias.
pero en realidad sí hay riesgo de la edad paterna avanzada. Un punto de corte es arbitrario. Se dice que en las mujeres es de 35 años, en los varones no se terminan de poner de acuerdo si son 35, si son 40, si son 45. Pero lo que sabemos es que el riesgo siempre existe, igual que con las mujeres, el riesgo de tener alguna alteración cromosómica pasa a los 20 o a los 50 años, ¿sale? Y otra cosa es que también vieron las enfermedades por expansión de tripletes, como la distrofia miotónica. Estos pacientes que tienen debilidad facial, que tienen miotonías, que es que se quedan como ahora sí que engarrotados. Estos pacientes con distrofia miotónica, además de tener una herencia autosómica dominante, se lleva a cabo la condición porque la polimerasa se equivoca en una región de repetidos y sigue repitiendo y expandiendo, aumentando el número de estos repetidos. Ustedes ya lo vieron conmigo, pero se acuerdan que tenemos estas regiones repetidas dentro del genoma, que tenemos los satélites que van a formar los centrómeros, vamos a tener los mini satélites que van a formar los telómeros y tenemos los microsatélites que están distribuidos a lo largo del genoma que van a condicionar estas enfermedades que son por expansión de tripletes. Y esa expansión, pues normalmente la vamos a tener en un cromosoma y el otro cromosoma va a estar normal. Por eso es que tiene un riesgo, además del 50% de heredar la expansión. Acuérdense que en esas enfermedades sí depende de quién está expandido. Si está expandido el alelo de mamá, pues está expandido el alelo de papá. Porque hay unas expansiones que se favorece, si vienen de espermatogénesis o de ovogénesis, el número de repetidos que se tiene. ¿Sale? Por ejemplo, en X frágil, la expansión es por vía materna. O en Corea de Huntington, la expansión es por vía paterna. En miotónica volvemos a que la expansión es por vía materna. Entonces no hay que confundirnos que además de tener este tipo de herencia, el mecanismo molecular es como de una herencia mendeliana no clásica, ¿sí? Porque no nada más es que lo heredes de algún progenitor, sino de cuál lo heredas, porque entonces puedes tener mayor número de repetidos en ese gen y tener enfermedad o no tener enfermedad, dependiendo el número de repetidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a retomar lo que es la herencia autosómica recesiva. Entonces, en la herencia autosómica recesiva vamos a tener hombres y mujeres afectados, de nuevo, porque estamos hablando de autosomas. Los progenitores van a ser asintomáticos, pero todos ellos van a ser portadores. A menos que, bueno, ¿qué tal que no es el papá, no? Y entonces, pues, tendríamos una no paternidad y entonces ese papá sería no portador, pero lo clásico es que ambos papás de un niño con una condición autosómica recesiva que se hereda con un riesgo del 25% van a ser portadores. Todo este grupo de enfermedades grandes que se llaman errores innatos del metabolismo, que ya vieron, los defectos de beta-oxidación, los defectos de aminoácidos como la fenilcetonuria, como la galactosemia, como las acidemias orgánicas, todas esas heredan autosómicas recesivas. Y el factor de riesgo más importante para las autosómicas recesivas es que sean consanguíneos. ¿Por qué? Porque existe más probabilidad de que yo tenga una copia mutada
del mismo gen con alguien que es de mi familia, ¿sí? O de mi misma localidad, o de mi misma etnia, o de mi misma, incluso de mi misma religión, pensando en los judíos ashkenazim, ¿sale? Y ustedes que rotan en el ABC es algo frecuente dentro de la población que atendemos. Ujú. Y entonces, pues ya vimos que el riesgo de recurrencia es de 1 en 4. ¿Por qué? Porque entonces quedamos que los papás van a ser portadores asintomáticos, porque aquí para presentar la enfermedad tengo que tener las dos copias mutadas, tanto la que heredé de mamá como la que heredé de papá. Y entonces, yo tengo el 25% de riesgo de tener un bebé afectado, ¿sale? Y de 3 posibilidades, cuando tenemos un paciente que no está afectado, tenemos 3 posibilidades. 2 de que sea portador y una de que sea homocigoto sano. Y esto lo referimos como que este paciente que no tiene el fenotipo tiene 2 de 3 posibilidades de ser portador como uno de sus papás. Porque aquí tenemos 1, 2, 3 posibilidades y la cuarta, que es que tenga el 25% de riesgo. Y este sería 2 de 3, o sea, el 66% de probabilidades de ser portador. Y es importante reconocer los portadores porque de nuevo volvemos a que va a depender del grupo en el que estemos para considerar que se trata de un factor de riesgo, porque si es algo tan frecuente, pensemos en los judíos de nuevo, en la enfermedad de Tay-Sachs, pues si son de la misma región, pues a lo mejor sí es importante saber si ellos son portadores por el riesgo de que se vuelva a presentar esto en los hijos y a su vez en sus nietos. ¿Sale? A ese sentido, hay algunos paneles de portadores que están disponibles comercialmente que se ofrecen justo a las parejas o que ya tuvieron un bebé enfermo, una enfermedad recesiva que a lo mejor no se diagnosticó bien o que se murió, o a estas parejas que se saben consanguíneas, por ejemplo, alguna pareja de primos hermanos, de primos segundos, o que compartan apellidos, que vengan de la misma región, que sean menonitas, muchas de estas cosas que pueden realizarse estos paneles para saber si son portadores de la misma enfermedad y tratar de reducir los riesgos. Recuerden que en genética el asesoramiento genético es no directivo. Yo no les puedo decir a un paciente que viene muy enamorado de su tío, la paciente, decirle, no, ustedes no se pueden casar, como hay ocasiones que yo he escuchado médicos decir esas cosas. Nosotros no tenemos pues la verdad absoluta y tampoco podemos decirles a una pareja que no pueden tener hijos o que no deben de tener hijos, ¿sí? Nuestro trabajo es decir cuáles son los riesgos y lo que ellos tienen que estar es informados. En el supuesto de que ellos sean portadores del mismo gen mutado, tendrían el 25% de tener un bebé afectado, ¿sale? Y aquí muchas veces, de acuerdo al tipo de condiciones, podemos hacer cálculos si conocemos, por ejemplo, cuál es la frecuencia de la enfermedad en población, en esa población específica. Entonces, pensemos, por ejemplo, en fibrosis quística. Sabemos que la fibrosis quística tiene un riesgo en población caucásica americana de 1 en 25. Y entonces yo podría calcular 1 en 25 de población abierta por 1 en, o sea, un 25 que tuviera el varón de una pareja, 1 en 25 la mujer de esa pareja, y porque los dos heredaran ese misma por un cuarto. Y entonces regresamos a que yo estudié medicina porque nunca más iba a haber fracciones y quebrados, pues ahí están. Y se puede hacer el cálculo de acuerdo a lo que conocemos de portadores. El tema es que en México este número no lo conocemos. En muchas enfermedades no sabemos cuál es la proporción de portadores. Hay en algunas condiciones que sí, y la verdad es que también depende a nivel estatal. No sé si alguno venga de algún país, bueno, de algún país también, pero de alguna región del país, por ejemplo. Hay algunas condiciones que son muy frecuentes
en el norte del país o hacia, por ejemplo, Hermosillo o Sonora, todas estas regiones que son más caucásicas, que si ustedes van a la comunidad, no tenemos que hacer un estudio genético muy sofisticado, pero simplemente vemos el fenotipo de estas personas, pues son más altas, más blancas, más rubios, más caucásicos, digámoslo así, que si nos vamos, por ejemplo, a la región de Guerrero, o a las costas, o a Mérida, o a Yucatán, en donde es talla más baja, la piel es más morena, hay más componente también africano, ¿no? Entonces, la composición de México como país es muy diversa y es muy complicada que en todos lados tuviéramos estas mismas proporciones conocidas, ¿no? Pero bueno, simplemente es teóricamente, si conociéramos la probabilidad de ser portador en una población, podríamos sacar este riesgo con este tipo de multiplicaciones, ¿sale? Y de acuerdo a eso podemos sacar el coeficiente de consanguinidad y el coeficiente de endogamia, ¿ok? Que el coeficiente de consanguinidad se refiere a cuál es la proporción de genes en común, o sea, ustedes con sus papás, con sus hermanos, nos guste o no, compartimos el 50% de información. Con nuestros medios hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, compartimos el 25%. Con nuestros primos hermanos, ¿sí? 1/8. Y así sucesivamente. Si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que un homocigoto haya recibido ambos alelos de una misma fuente, eso ya se llama coeficiente de endogamia. Es decir, que en una pareja que es consanguínea, que el mismo alelo mutado haya venido tanto de la rama de papá, sea exactamente el mismo cromosoma mutado que el de la rama de mamá, pensando en las parejas consanguíneas, ¿vale? Y es más o menos el coeficiente de consanguinidad por 2. Ahora, vamos a recordar rápidamente a qué se refiere cuando hablamos de la inactivación del X, ¿sí? Entonces, yo un día ya les había contado que el cromosoma X es mucho más grande, ¿sí? Abarca muchos genes y tiene muchísima información. Y entonces no está equitativamente la información en los varones que la información en las mujeres. Y por lo mismo, la célula es tan inteligente, tiene la capacidad de contar cuántos cromosomas X hay y apagar los cromosomas X que están de más. Es decir, yo siempre tengo que tener un cromosoma X activo. Y todos los otros cromosomas X que yo tenga, los voy a tener que inactivar, porque entonces no tendríamos los mismos genes un hombre que una mujer. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, lo que pasa es que voy a inactivar este cromosoma X que tenga yo adicional. Entonces, dentro de los mecanismos de la inactivación del X, la primer parte es contar cuántos cromosomas X tengo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen Klinefelter, quedamos que su complemento cromosómico es XXY. Y entonces lo que hacen es contar. Ah, pues yo tengo tengo 2 cromosomas X. Uno de estos lo voy a apagar. ¿Y cómo lo voy a apagar? Pues voy a apagar prácticamente toda su información, excepto los extremos. ¿Y por qué los extremos no se inactivan? Porque acuérdense que estos cromosomas tienen que recombinar, ¿sale? Porque si no, no se pueden dividir. Entonces, tengo que tener regiones donde puedan recombinar. Y estas regiones de estos cromosomas X que están inactivos se llaman regiones pseudoautosómicas, que como su nombre lo dice pseudo de que se parece a un autosoma, ¿ok? Y entonces esas regiones quedan prendidas. Y aquí vemos esta regioncita roja, ¿sale? Que está conservada en este cromosoma X. Y pues, ¿qué creen? Que en esta región tenemos
un gen que se llama SHOX. ¿Alguien se acuerda de eso con respecto a SHOX? SHOX es un gen que está presente a lo largo del desarrollo que se llama Short Stature Homeobox. Es un gen del desarrollo que está presente en que tiene que ver con la talla. Entonces, este gen SHOX está ejemplificado aquí en la región pseudoautosómica y en el otro cromosoma. Yo contara cuántos genes SHOX tiene este paciente. Tiene 1, tiene 2, y en el Y también tengo esta región pseudoautosómica. Entonces tiene 3. Y por lo mismo tiene 3 dosis de SHOX. Si tiene 3 dosis de SHOX, pues piensen por qué estos pacientes con Klinefelter tienen talla alta. Ahora pensamos en una paciente que tiene Turner, solamente tiene un cromosoma X. Por lo tanto, solamente tiene una dosis de SHOX. Y por lo mismo, tienen talla baja. ¿Ok? Entonces, para resumir inactivación del X, yo solo puedo tener una X prendida. ¿Sí? El resto del número de X que encuentre una célula las va a inactivar. Tenga 1, 2, 3, 4, 5, las que tenga. Recuerden que hay variantes de síndrome de Klinefelter que pueden tener 4 o 5 X, ¿sale? Y todas ellas van a ser inactivadas. Obviamente, entre más X tenga, pues más dismórfico va a estar el paciente, ¿sale? Pero es importante reconocer que ese cromosoma X en su 90 y tantos % va a estar apagado por este mecanismo de inactivación, salvo las regiones pseudoautosómicas que están en los extremos del cromosoma X y del cromosoma Y. ¿Sí? Y todo esto es importante porque entonces hay que pensar en los postulados de la herencia ligada al X. Y a esto se refiere que las mujeres, al tener 2 cromosomas X, en el momento en el que deciden qué cromosoma se va a inactivar, la célula es tan inteligente que dice, yo voy a inactivar el cromosoma X que está mutado para no presentar la enfermedad. Y por eso es que las mujeres son portadoras, la gran mayoría de las veces, asintomáticas de una condición ligada al X recesiva. ¿Por qué? Porque van a tener 2 cromosomas X. Uno de ellos va a tener esta mutación. Cuando la célula está decidiendo cuál va a inactivar, pues es tan inteligente que dice, no, pues yo voy a inactivar este que está mutado para no tener enfermedad. ¿Sale? Y por eso es que las mujeres son portadoras y normalmente no están afectadas. Digo normalmente porque ya sabemos que la inactivación no es perfecta, es decir, algunas células se van a equivocar y van a inactivar el otro, pero la gran mayoría va a estar inactivo el cromosoma mutado, ¿sale? Y por eso es que no presentan enfermedad, a menos que, ¿qué? A menos que, pues, ¿qué tal que es una paciente que tiene Turner? Solamente tiene un X, el X que tiene va a estar mutado, ¿sale? ¿Cuál es otra posibilidad? Que se haya inactivado inadecuadamente el cromosoma X que estaba sano. ¿O qué tal que tiene 2 cosas graves y la célula decide que una es menos grave que la otra y entonces inactiva a otro cromosoma, ¿sale? Entonces aquí lo importante de recordar es que en este tipo de herencia sí es muy importante que se diferencie el sexo del producto o del bebé, porque de acuerdo al sexo se van a dar riesgos distintos. Y aquí yo siempre les recomiendo que en el examen van a poder llevar una hojita en blanco para que puedan hacer sus cuadritos de Punnett, ¿no? Y entonces pensemos que vamos a tener una mujer que tiene el X mutado, como esa de allá arriba, y se va a casar con un varón sano. ¿Cuál es la probabilidad de esa mujer de tener hijos afectados? Pues el 50% de sus hijas
van a ser portadoras como ella y el 50% de sus hijos varones van a estar afectados, ¿sí? Y estos son los que nos preocupan. ¿Qué condiciones? Distrofia muscular de Duchenne, hemofilia, de las mucopolisacaridosis, la tipo 2, que es Hunter, ¿sí? Hay muchas condiciones que son ligadas al X recesivas. Y entonces dice, se transmite de un varón afectado al 100% de sus hijas, porque recuerden que el sexo lo termina dando el varón, ¿sí? Los ovocitos solamente van a ser X y los espermatozoides son X y Y. Entonces, si es un varón que está afectado, todas las hijas de ese varón van a ser portadoras y todos los hijos varones de ese varón van a ser sanos, porque él no les va a transmitir X, les va a transmitir el Y. ¿De acuerdo? Entonces dice, se transmite de un varón afectado al 100% de sus hijas, de un varón afectado al 100% de sus hijas. Las mujeres heterocigotas no van a estar afectadas normalmente, a menos de esas excepciones. No hay transmisión varón-varón. Esta es de las reglas que más nos ayudan a diferenciar de la herencia dominante porque aquí no hay transmisión varón-varón y en cambio en la herencia dominante y recesiva sí hay transmisión varón-varón. Y los varones afectados de una familia van a estar emparentados a través de mujeres. Y entonces estos son los ejemplos de las enfermedades autosómicas, ligadas al X recesivas. Duchenne, Becker, que ya vimos, hemofilia, Hunter, el daltonismo, ¿sale? Entonces, en términos generales, las mujeres son portadoras asintomáticas y los hijos varones van a estar afectados. Una mujer portadora tiene el riesgo del 50% de sus hijas ser portadoras y el 50% de sus hijos varones ser afectados. Y ahora vamos a hablar de la ligada al X dominante. Entonces, aquí otra vez, estos siempre son como juegos de palabras y por eso es bien importante que hagan sus cuadritos, ¿sale? Entonces aquí, con que tengamos una X mutada, es suficiente para tener la enfermedad, ¿ok? Pero aquí de nuevo va a depender de el sexo. Las mujeres, 50% estarían afectadas y los varones, 50% estarían afectados. Sin embargo, el cuadro clínico de las mujeres es mucho más atenuado, digamos, porque tienen el otro X, que igualmente va a estar haciendo este tema de la inactivación y aunque sea predominantemente una sobre otra, las manifestaciones van a ser menores en mujeres. Y en cambio, los varones van a estar más afectados. ¿Sale? Y si yo tengo un varón afectado, todas sus hijas van a estar afectadas. Y todos sus hijos varones van a ser sanos. ¿Sí? Y entonces aquí dice, los varones
afectados no tienen hijos afectados, que es esta parte. Los hijos varones van a ser sanos. Y las mujeres tienen un 50% de riesgo de heredarlo. Las mujeres van a heredar en el 50% a sus hijas y a sus hijos. Las mujeres van a presentar una expresión más leve y son más frecuentes las mujeres afectadas, porque la gran mayoría de las condiciones ligadas al X dominantes son incompatibles en los varones. Entonces, estos en realidad no los vemos. Y si hacemos un árbol genealógico, en realidad vamos a ver casos en los que las parejas o las mujeres han tenido muchas pérdidas, muchos abortos. ¿Sí? Entonces, dentro de la herencia ligada al X dominante, la enfermedad más frecuente, ahora que acaban de ver derma, se llama incontinencia pigmenti. Entonces, las niñas tienen estas lesiones que tienen unas fases, primero se hacen como vesículas, como si fuera varicela, y esas vesículas se van haciendo costras y después quedan estas lesiones hiperpigmentadas. Estos pacientes aparte tienen defectos ectodérmicos, que tienen alteraciones a nivel de las uñas, de los dientes, y pueden llegar a tener crisis convulsivas. Cuando uno hace el árbol genealógico, a mí me ha tocado que me llaman y, ay, es que pensamos que tiene incontinencia pigmenti, y la pobre niña está aislados pensando que tenía una varicela congénita, quién sabe cuánta cosa, y hasta que vieron que se empezó a hiperpigmentar, pensaron que era incontinencia pigmenti, ¿sale? Otra condición frecuente es el síndrome de Rett. Estas son prácticamente puras mujeres. Ahora se sabe que hay algunos varones que pueden tener mutaciones en este gen que se llama MECP2, pero son súper afectados, tienen crisis convulsivas, prácticamente están en estatus epiléptico desde que nacen, los varones afectados por MECP2. Y en cambio, las mujeres que tienen mutaciones en MECP2 van teniendo manifestaciones, casi que a partir de los 6 meses, tienen este lavado de manos que es muy característico, como una especie de autismo, pero es causada por una mutación en un gen que está dentro del cromosoma X, ¿sale? Y la más, digamos, clásica, que tiene afectación tanto de hombres como mujeres, es el raquitismo hipofosfatémico resistente a vitamina D. Y esa es ligada al X dominante, ¿ok? La expectativa en cuanto al examen es que ustedes, más que aprenderse las enfermedades, sepan hacer estas partes del cuadro de los cuadritos de Punnett y que yo les diga, el síndrome de Rett tiene un riesgo de recurrencia del 50% al tratarse de una enfermedad ligada al X dominante. ¿Cierto o falso? O sea, que ustedes puedan ejercitar el realizar estos árboles y conocer muy bien cuáles son los fundamentos y también los postulados de cada una de estas herencias. ¿Sale? ¿Sí? Que no veo que me conteste nadie. Sí, doctora. ¿Sí? Ok. Muy bien. No podemos ver todos los temas, pero lo más importante es que esta parte quede clara. Las técnicas diagnósticas las vamos a repasar solamente muy rápido. Entonces recuerden, un cariotipo es poder ver número y forma de los cromosomas, que estén bien acomodados y que además de que están bien acomodados, que no le falte ni le sobre información. Pero yo no puedo ver más allá, es decir, algo que no está al ojo de estos expertos que saben estos cromosomas como rompecabezas, necesitan una ayudadita, digamos, ¿no? Y una manera de ayudarles es pintar los cromosomas de colores para algunas regiones en particular. Estas regiones pueden ser tan grandes o tan chiquitas como nosotros hayamos planeado el estudio. Y este estudio de FISH pueden ser diferentes tipos de sondas. Sondas que vayan al centrómero, sondas que vayan a los telómeros, sondas que vayan a las regiones, por ejemplo, repetidas de los satélites. ¿Se acuerdan que había regiones repetidas que eran cines y lines de Short Interspace Nuclear Elements? Unas de estas serían las ALU. Podemos pintar completamente el cromosoma, como sería
un cromosoma, un whole chromosome painting de solamente un brazo o específicamente una banda o de una región, de un solo gen. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que queremos saber? ¿Solamente un gen, una región, un brazo, todo un cromosoma, ¿sale? O si estamos simplemente viendo algo estructural. Lo más común es, por ejemplo, y de lo que ustedes van a ver es 22q11. Para mí no hay nada más terrible que me digan siempre, vamos a hacerle un cariotipo cuando estamos hablando de algo génico, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes que sí llevaron clases sepan, el cariotipo solamente es para ver cromosomas. El FISH nos ayuda a distinguir ciertas regiones cromosómicas. En este caso, estamos viendo, por ejemplo, una deleción del cromosoma 7 que puede dar síndrome de Williams. Aquí vemos que se pinta de verde la región del 7q31 y de rojo la región de 7q11, donde está el gen ELN de elastina que codifica para el síndrome de Williams. Si yo veo las dos regiones verdes y sus regiones controles para saber que el FISH se hizo bien, pues aquí sabemos que el paciente no tiene Williams. Pero ¿qué tal? Aquí en rojo solamente tengo una región y no tengo la otra, y sí tengo las dos verdes. Quiere decir que aquí perdí una deleción y que por eso este paciente tiene síndrome de Williams. Hay sondas para FISH de todo tipo y pues no todas están disponibles, simplemente es diferenciarlo. Muy rápido les voy a explicar con respecto a los microarreglos. Existen dos tipos de microarreglos, pero pues los microarreglos se basaron en que no podíamos hacer FISH para todos los cromosomas porque resulta muy caro y muy laborioso. Y entonces lo que a alguien se le ocurrió es, ¿qué tal que yo pinto todos los cromosomas de un color y pongo otro color que se parezca para competir con unos cromosomas que yo ya sé que son normales? Y entonces se hibridan juntos, el naranja con el verde, y entonces me va a dar amarillo. Amarillo de la combinación de ambos colorantes. Si tengo información de más, se va a ver naranja, y si tengo información de menos, se va a ver verde, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, perdón, al revés, ¿verdad? Verde, si tenemos una amplificación, porque entonces predomina el verde, y si tenemos una deleción, lo vamos a ver en naranja. Y pues más o menos así se veían hasta que después el software hacía como las lecturas y a partir de eso podíamos ver si tenían deleciones y duplicaciones. Y después lo que evolucionaron los microarreglos es que vamos a cortar pues todos nuestros cromosomas, los vamos a cortar en sondas o en regiones hechas de manera artificial y las vamos a poner en una superficie de vidrio. Y entonces vean la cantidad de regiones que tenemos en una celdita o en un pedacito de vidrio. Yo le voy a poner mi DNA y el DNA se tiene que pegar, se tiene que hibridar por complementariedad, que eso también ya lo platicamos cuando vimos duplicación del DNA. Se van a pegar a estas regiones que son homólogas y que son complementarias, y entonces vamos a ver si se pegaron completamente o no se pegaron, o si se pegaron de más. Si se pegaron de más, pues tendríamos una duplicación, y en este caso, por ejemplo, vean, pues es todo el cromosoma 8. Y entonces, pues esto sería una trisomía del cromosoma 8. Y podemos ver pacientes que están mal formados o con caritas particulares, que cuando hacemos un microarreglo, pues detectamos, por ejemplo, en el caso de este paciente, que aquí vemos cómo en el cromosoma 5 tiene una deleción, pero en el cromosoma 18 tiene una triplicada y una deletada. Y además, pues con esto vemos que solamente tiene un X y un Y, entonces se trata de un varón. Y podemos hacer el cariotipo y con esto definir mejor los puntos de ruptura y vemos cómo es un cromosoma muy complejo. Entonces tenemos un isocromosoma que se acuerdan que tiene exactamente igual un brazo. Aquí el brazo largo del 18 es igual a y entonces se llama un isocromosoma del 18 en 34 de las metafases analizadas. Y en el otro tiene una translocación entre un cromosoma 5 que perdió parte de su información y se le pegó un cromosoma 18. Y entonces, pues aquí yo tengo que este cromosoma 18 está pegado en un cromosoma 5,
pero que ese cromosoma 5 perdió parte de su información y entonces por eso es que dan cuadros clínicos tan complejos, que no nos recuerda a una sola alteración cromosómica. Entonces, ¿en quién voy a pedir un microarreglo? En un paciente que tenga múltiples malformaciones y que además tenga dismorfias. En esos pacientes hay que solicitar un microarreglo. Entonces, vean, por ejemplo, esta paciente tiene una carita muy particular, pestañas largas, tiene discapacidad intelectual y no crece. Le tomamos un microarreglo y vean cómo tiene una pequeña parte del gen en donde únicamente están involucrados estos genes y dentro de ellos tenemos uno en particular que causa esta alteración. Entonces, estos ejemplos ya se los había yo contado, pero es simplemente para que lo tengan un poquito más fresco. ¿Ok? Y después tenemos las técnicas de secuenciación, ¿no? Y entonces en las técnicas de secuenciación me voy a basar en buscar exactamente un libro de estas 26,000 genes que quedamos que tenemos. Recuerden que se codifica únicamente el 2%. Yo voy a agarrar uno de estos genes en particular, lo voy a delimitar y lo puedo analizar. Lo puedo analizar de diferentes maneras. Una secuenciación que es la tipo Sanger, que voy a leer letra por letra. Acuérdense que en Sanger se está basando en que voy a terminar la cadena, que por azar voy a introducir un dideoxinucleótido que no permite que se haga el enlace fosfodiéster y entonces puedo ir parando la cadena y ir leyendo letra por letra de cada una de las bases que lo conforman. Y la otra manera más moderna es hacerlo a través de una técnica de secuenciación de nueva generación. Con estas técnicas lo que yo hago es secuenciar muchos genes al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, los paneles de cáncer, que hablaban de los paneles de cáncer hereditario, pues ya vimos que cáncer de mama casi siempre, o el 50% de los casos, es debido a mutaciones en BRCA1 y BRCA2, pero también tenemos mutaciones en CHEK2, en PALB2, en CDH1, ¿sale? Y entonces son muchos genes y analizarlos todos sería muy tardado y muy costoso. Y entonces lo que se hace ahora es escoger todos estos genes que están asociados a cáncer de mama y ovario hereditario y analizarlos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces yo creo paneles en donde voy a secuenciar solamente estas regiones muchas veces, ¿sí? Y ir leyendo, digamos que de manera simultánea, varios pacientes del mismo cuadro clínico al mismo tiempo. Y esto ha abaratado mucho los diagnósticos y hoy por hoy, por ejemplo, un estudio para cáncer de mama y ovario hereditario, pues puede llegar a costar, digamos, entre 7 y 20,000 pesos. Pero hace años costaba 100,000 pesos estudiar esto, ¿sí? Y ahora pensemos que están los seguros y tal, y estamos hablando de algo hereditario. Entonces, Angelina Jolie fue la que nos puso en el firmamento con este tipo de pruebas, pero es algo que dentro de su práctica clínica van a estar utilizando porque ahora sabemos que si las pacientes tienen mutaciones en BRCA1 y en BRCA2, van a ser candidatas para terapias dirigidas de acuerdo al tipo de tumores que tienen, ¿sale? Entonces, es muy relevante que podamos llegar a hacer los diagnósticos moleculares para pues, lo que hoy sabemos como medicina personalizada, ¿no? Entonces, espero que hayan podido, o que les hayamos podido transmitir el amor y ahora sí que el detalle que requiere hacer un diagnóstico genético. Mi expectativa no es que ustedes lo diagnostiquen, sino que lo sepan identificar y que lo deban de referir a tiempo. El problema es que estos pacientes se retrasan y tienen esto que nosotros llamamos la odisea diagnóstica y tardan cerca de 10 años en llegar a tener un diagnóstico definitivo y pasan por al menos entre 6 a 12 médicos antes de que alguien pueda llegar a diagnosticarlos. No les estoy diciendo que yo diagnostico al 100% de mis pacientes porque ojalá fuera así. Nosotros todavía tenemos una capacidad de detección con todas estas pruebas moleculares, pues cerca del 40% de nuestros pacientes. Sin embargo, es muy diferente el poder decir esto se trata de esto, de esta condición en particular o de este síndrome y que podamos hacer un manejo multidisciplinario, ¿sale?
Hoy por hoy no tenemos diagnóstico de todo, pero no por eso no sabemos, por ejemplo, cómo hay ciertas condiciones, vamos a hablar de las cosas frecuentes como síndrome de Ehlers-Danlos, que en Ehlers-Danlos el 50% de los pacientes no van a tener un gen identificado, pero hay criterios clínicos para que ellos lleguen a tener el diagnóstico, ¿sale? Entonces, hay muchas maneras de hacer los diagnósticos moleculares. Lo más importante para mí es que ustedes sepan identificar a quién tienen que referir, hablando de todo lo que ya vimos desde el punto de vista de errores innatos, de dismorfología, de cáncer, de trastornos de diferenciación sexual, etcétera. Entonces, en realidad, si se dan cuenta, todas las áreas de la medicina deben contar con estos estudios y apoyos diagnósticos. Ahorita están viendo neuro, pues van a ver todas las demencias frontotemporales, el Alzheimer hereditario, el Parkinson hereditario, las ataxias, pues prácticamente todo, y tenemos que formar parte de un equipo. En derma todas las displasias ectodérmicas, los nevos melanocíticos congénitos, problemas, o sea, es que se me ocurren absolutamente N número de enfermedades, las epidermolisis bulosas, las ictiosis, o sea, todas esas en realidad son enfermedades, o prácticamente todas las enfermedades van a tener una base genética, y pues estamos en el momento en el que ya las podemos diagnosticar. Entonces, hay que utilizar estas herramientas, no para que ustedes pidan los estudios, porque entiendo que es muy complejo decidir si vamos a hacer un panel, una secuenciación de genoma, tal, ¿no? Para eso hay que referir y poder apoyarse de este equipo y llegar a los diagnósticos, ¿vale? Muy bien, chicos. Entonces, nos veremos nuestras lindas caritas el viernes para el examen. Espero que esta clase les haya servido para terminar de ver alguna duda o pregunta en concreto, pues háganla ahora o callen para siempre para podernos ver el viernes. ¿Sale? No sé si alguien de lo que vimos ahora o de las clases previas tengan alguna duda, pregunta, comentario. Sí, Natalia. Sí, doctora, tengo una duda, es de cáncer Ujú. o sea, un virus se vuelve, digamos, bueno, más bien adquiere actividad oncogénica si se inserta en una parte del ADN que corresponde a un protooncogen. Sí, depende un poco cada uno de los virus. Entonces, por ejemplo, sabemos que el virus de papiloma humano se puede llegar a insertar en genes como RB y desregulan el ciclo celular, y es como hacen la parte de el primer golpe, ¿no? Digámosla. O sea, la infección sí va a predisponer a que las células se dividan mal, y va a depender un poco de cada uno de los virus en qué región se van a pegar para generar la infección, ¿sí? Esto también ayuda al revés, a hacer, por ejemplo, terapias génicas. Si yo voy a infectar a un virus que va a hacer modificaciones sobre la proliferación celular, pues a lo mejor podría yo insertarle a ese virus algún gen que esté llevando, y entonces hacer estas modificaciones de manera programada. Entonces, los virus, pues hoy por hoy no tenemos de todos información de que causen cáncer, pero hablando específicamente del papiloma humano, sí sabemos dónde se inserta y es un factor de riesgo para la presentación del cáncer, ¿no? Sí, doctora, gracias. No sé si alguien más tenga dudas. Sí, Rubí. De un cuadro de Punnett, lo que se puede hacer es calcular el riesgo de heredar una condición autosómica, o sea, como el riesgo de, de que se puede heredar, ¿sale? Una variante germinal. Y si hay, por ejemplo, calculadoras, déjame te enseño una.
Entonces, ya hay algunas calculadoras aprobadas, por ejemplo, Risk Calculator para cáncer de mama, ¿no? Y entonces puedes entrar y decir, bueno, el paciente tiene una enfermedad ductal o in situ de cáncer de mama o ha tenido tratamiento para radiación, vamos a ponerle que sí. Ah, bueno, esta no porque tiene otro tipo de condición. Pero bueno, vamos a pensar. Entonces aquí simplemente es la demografía, ¿no? La paciente tiene mutaciones en BRCA1, BRCA2 y entonces te dicen que sí. Ah, bueno, pues aquí ya te dicen de entrada que no entra dentro de este tipo de cálculos porque aquí ya sabemos que es hereditario y entonces hay otros tipos de herramientas diagnósticas. Aquí entonces le dices que no. O que no lo sabemos porque pues no todas las pacientes tienen. Pones qué edad tiene, vamos a poner mi edad, aquí siempre ponen hispánicos latinos, no nacimos en Estados Unidos, me han hecho diagnóstico, no. Yo creo que como aquí, como acá, acá, y no. Ah, no, no. Y entonces ya me calcularon mi riesgo. Y entonces yo tengo un riesgo de 0.4 de tener cáncer de mama por estos antecedentes. Sin embargo, no me he hecho el estudio y aquí te lo dicen. Esta herramienta no puede, ta, ta, ta. Entonces, para cada tipo de cáncer existe una herramienta de cálculo, obviamente para las más comunes, ¿no? Colon, ovario, mama, ¿sí? No hay para todos, pero lo más importante es que sepan que ahora sí que si lo de ayer fue la secuenciación masiva, hacer paneles, exoma y genoma completo, lo que viene mañana son estas herramientas de cálculo poligénico y entonces yo le voy a poner todos mis SNPs y me van a empezar a hacer cálculos, ahora sí que como en Gattaca, si no la han visto, véanla. Yo creo que ya solamente la van a poder ver en YouTube o no sé. Pero está súper interesante esa manera en que se planteaba hace 20 años cómo el ir midiendo nos iba a dar un riesgo calculado, ¿no? Entonces, obviamente esto no está escrito en piedra y pues qué tal que yo con ese riesgo que salí del 0.4%, pues digo, Dios no lo quiera, ¿no? Pero qué tal que me da cáncer de todas maneras porque hay otras cosas, por ejemplo, no estamos evaluando si tengo mutaciones en checktos, porque ahí no preguntaron si yo tenía antecedentes de cáncer de estómago, ¿no? Y ese es un síndrome de cáncer hereditario que causa cáncer de mama, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo en donde sí hay calculadoras de riesgo para cáncer y para otras condiciones poligénicas, ¿ok? Y el reto ahora de los bioinformáticos, ustedes tienen un primo amigo que le guste todo esto, es quién va a desarrollar la calculadora para estos riesgos poligénicos más acertada y más completa, ¿no? Y entonces hay carreras, así como teníamos estas carreras armamentistas que competían Estados Unidos y Rusia, pues ahora hay carreras en donde están Amazon, ¿cómo se llama? Microsoft, Google, todos compitiendo para ver de quién va a desarrollar estos riesgos poligénicos mejor. ¿Ok? Entonces es todo un área divertida, muy entretenida, muy compleja, ya es un tema matemático, pero que se va a venir muy fuerte y vamos a saber más sobre las calculadoras de riesgo de acuerdo a cada una de las enfermedades, ¿sale? Pero a ver, o sea, aquí regresamos al tema pues, de las cosas prácticas, ¿no? O sea, aunque yo les haga un algoritmo matemático ganador del premio Nobel increíble acerca de diabetes, si comemos mal, no importa el riesgo, o sea, no importa lo que dicen los genes si el factor ambiental es sumamente fuerte, ¿sí? O explota la bomba de Hiroshima y nos va a dar cáncer por eso, ¿no? Entonces, aquí el asunto es medir cuánto va a aportar cada cosa, ¿ok? No sé si tengan otra duda. Sí, Rodrigo. Tenía una duda, pero era con más respecto al examen, doctora. Sí. ¿Va a ser solamente como de este segundo
bueno, como bloque, Sí, o va a ser como global. de este segundo bloque. Ah, ok. Doctora, una duda. Sí, Por ejemplo, hablando de mosaicismo y de mosaicismo germinal, ¿cómo decirlo? Los hijos em, de las personas afectadas van a seguir pasando la alteración. no sabemos y por eso es que es bien difícil asesorarlos, porque no sabemos si en realidad en el óvulo y en el espermatozoide tienen la mutación. Entonces, lo que se puede hacer es que pues cuando se tiene, por ejemplo, acceso al esperma, pues en el esperma se hace el estudio y vemos si se detecta y entonces dices, bueno, pues como se detectó, existe riesgo de que lo pase, porque pues tú no sabes qué células tienen la mutación y qué células no. En las mujeres es mucho más complicado. Entonces, lo que se hace es dar un riesgo teórico de un riesgo de recurrencia, siempre considerando que el riesgo como una herencia mendeliana es el riesgo más alto y entonces esos pacientes pues tendrían riesgo de pasarlo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, decía que, por ejemplo, muchas veces explicaba las mutaciones autosómicas ligadas al X justo con mosaicismos, pero entonces, ¿qué tan frecuentes son los mosaicismos ya como con relación con otras alteraciones? No, hay que pensar que las mujeres somos un mosaico. Somos un mosaico porque en algunas células tenemos el X de mamá prendido y en otras el X de mamá apagado, ¿sale? Entonces, esto termina siendo un mosaico y nosotras vamos a terminar siendo un mosaico siempre. Aquí, en las condiciones ligadas al X, no pasa eso de ser un mosaico. Predominantemente voy a pagar uno. ¿Cuál? Pues normalmente es el que no tiene la mutación, ¿sí? Perdón, sí, el que tiene la mutación para no presentar la enfermedad. A eso me refería con que las mujeres en las condiciones ligadas al X son un mosaico, pero no porque no esté presente en todas las células, sino porque naturalmente voy a pagar un cromosoma X. Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, dejamos esto hasta acá y estamos listos, ¿vale? Sí, estamos listos. Sale, Sí, nomás me doctora. Vemos. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, cualquier duda, por ahí Adriana y Xochitl y tienen mi celular, pero si no me escriben un mail, ¿va? Por cualquier cosa. Listo. Nos vemos, chicos. Hasta Gracias, doctora. luego. Bye. Hasta luego, maestra. Gracias, doctora. Gracias, Doc. Bye.